Me interesa que traemos Modbus porque sí me interesa que nos acordemos y mantengamos firme cómo son los protocolos de Modbus. Pues para ello vamos a irnos a generalidades. Dice, Modbus es un protocolo de comunicaciones situado entre los niveles 1, 2 y 7 del modelo OSI. Ah, ya estamos aplicando el modelo OSI, ¿cierto? Pero ¿se acuerdan cuál era el nivel 1? La capa física. ¿Y la capa 2 qué era? ¿Y la capa 7? La capa de presentación es la que me muestra cómo es el protocolo, cómo es el protocolo. Entonces, Modbus en general está situado en los niveles 1, 2 y 7. Este es el Modbus RTU, el Modbus serial. Después nos vamos a dar cuenta, mira, ahí dice RTU, aquí. Después nos vamos a dar cuenta que el Modbus Ethernet y TCP/IP va a tener otras capas, como la capa de transporte, ¿cierto? TCP/IP. Listo. Ok, dice que el modelo OSI basado en la arquitectura maestro-esclavo RTU. Ojo, recordemos, la comunicación serial no la vamos a tener en cuenta ya para nosotros, o sea, la aprendimos fue en comunicaciones. Es una comunicación punto a punto que transmite datos en forma de ASCII, de código ASCII, no más, y trabaja punto a punto. Es una comunicación que de acuerdo a la velocidad que yo le aplique, puedo tener distancias mayores a 100 metros, mientras que Modbus podemos llevarlo hasta 1 kilómetro y más, y un poquito más. Listo. Dice que fue diseñado por Modicon en 1979 para la gama de controladores lógicos programables PLCs de ellos, convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria. Es el que goza de mayor disponibilidad para conexiones de dispositivos electrónicos industriales. Esto es cierto. Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo, un sistema de medida de temperatura y humedad, para comunicar los resultados a un ordenador u otro sistema. Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una unidad remota RTU. RTU es un acrónimo que significa Remote Terminal Unit, es una unidad terminal remota. En sistemas de supervisión y control y adquisición de datos SCADA, existen versiones de protocolo Modbus para puertos serie y para puerto de Ethernet sobre TCP/IP. ¿Listo? Entonces, mire, puerto serie y puerto Ethernet son las dos que nosotros trabajamos con Modbus. Aquí tenemos el modelo OSI, capa física, capa link, que es la de enlace, capa de red, network, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Entonces, Modbus trabaja sobre la física, donde está el protocolo 485 propiamente dicho. Sobre la capa de enlace, donde tenemos más maestro-esclavo. Ellos se tienen que enlazar entre sí. Y la capa de aplicación es el Modbus como protocolo, como estándar general. Ahí podemos mostrar cómo es la trama del Modbus. Las otras no se utilizan. Modbus serie es un bus que opera de 1200 bits por segundo, o sea, baudios, a 56 kilobits por segundo, con métodos de acceso maestro-esclavo, ¿cierto? Ese es Modbus serie. Plus es un bus que opera a 1 megabit por segundo. El método de acceso está basado en el famoso anillo redundante o token ring. Entonces, fíjense que igual, las capas son las mismas, solo que el anillo redundante, que aquí anteriormente era master esclavo, ahora es anillo redundante token ring, con el protocolo, con el estándar 802.4, está en la capa de enlace. Entonces, estas dos capas se mantienen, solo cambia ¿no? Modbus sigue siendo el Modbus en la capa de aplicación, que es la capa 7. Aquí explican un poquito qué es Token Ring, ¿no? Es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 70, ayer tarde. Eso ya no se usa, ¿no? Con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso por testigo. Entra, pide, muestra, le responden que sí y sigue para el siguiente, por eso se llama anillo, ¿no? Una lógica de anillo y técnica de acceso por testigo. Usa un frame o un cuadro de 3 bytes llamado token que viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar IEEE 802.5. Está en desuso por la popularización de Ethernet. Actualmente no se emplea en diseños de redes, solo por conocimientos, saber que era Token Ring, ¿no? Ya no se usa, usamos ahora Ethernet. Bien. Modbus Ethernet TCP/IP. Ahora, ¿qué pasa con el Modbus sobre TCP/IP? Utiliza la capa física de Ethernet con velocidades de 10 megabytes por segundo a 100 megabytes por segundo, ¿no? Estamos hablando de 10-100. Ya hoy en día estamos hablando con 1000, ¿no?
y protocolos TCP/IP. Entonces, ¿qué capa utiliza? Utiliza la capa física Ethernet 802.3, la capa de enlace SMACD y utiliza la capa de red y utiliza la capa de transporte. Aquí está, IP. En la capa de red aparece la dirección IP y en la capa de transporte aparece el protocolo TCP/IP. Este es el protocolo de identificación y este es el protocolo de transmisión, lo llaman transporte. Y está aplicado en la capa 7 módulos. Entonces fíjense que ya utilizan más capas, ¿no? Tiene la capa 1, la 2, la 3, la 4 y la 7. Bien. Arquitectura de una red Modbus. Es importante que la miremos. Vamos a mirar acá. En una red Modbus cualquiera, Modbus sobre TCP/IP. Entonces es una pasarela que está conectada con unos equipos que son enrutadores que están acá. Se pueden recoger información de un drive o de un PLC o de una pantalla HMI o de un bloque de puertos de entrada-salida, de un PLC o de una tarjeta de entrada-salida. Cuando él recoge en el bus TCP/IP toda esa información, ya estos enrutadores la clasifican por área, ¿no? Y ya puedo mandar ya acá para que se me conecte con un PLC. Fíjense que todas ellas tienen un gateway, o sea, una puerta de enlace, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos la dirección IP, la puerta de enlace, la subred, y todas esas cosas las tenemos que nosotros manejar cuando estamos programando una red de esas. Listo, tenemos PLCs, HMIs. Aquí ya en esta estamos haciendo Modbus cableado, ¿no? Ya aquí la red, por eso el gateway. El gateway me convierte el Modbus serial en Modbus TCP/IP. ¿No? Aquí tenemos drives, tenemos entradas salidas. Aquí tenemos cualquier dispositivo Modbus sobre RS232. Esta es la puerta de enlace. Con la puerta de enlace yo me comunico. Aquí tenemos otro que es un Modbus sobre RS485 y aquí nos conectamos. Este es sobre MMO. Listo. Esa es. Y aquí está la comunicación Modbus en la parte de arriba completa. Entonces, comunicación vertical y comunicación horizontal. Las capas físicas del RS485, medio, cable de par trenzado apantallado. Se utiliza el cable UTP, ¿cierto? Porque es trenzado y además viene apantallado. Recuerden que en instrumentación industrial los cables apantallados se aterrizan solamente a la llegada a la sala de control. No se aterrizan en campo ni se aterrizan en las dos partes, solo en la llegada. Bien, la topología es topología bus, distancia máxima 1300 metros, 1,3 kilómetros entre repetidores. Ya yo puedo tener otro repetidor y subir eso a la distancia. La velocidad de manejo es entre 1200 a 56 kilobits por segundo. Ya estamos trabajando con la de 115. Maneja 32 nodos, un máster y 32 esclavos puede manejar, ¿cierto? Los conectores son RJ45, que es aquel conector tipo Ethernet que maneja 8 pines tipo plano de insertar. Ese es el RJ40. El RJ12 que maneja 6 pines también de insertar, es un poquitico más pequeño que el RJ45. Los dos se utilizan para trabajar 485, este para red Ethernet y este para red serial. También utiliza el conector DB9, también se puede utilizar el conector DB9 que conocemos, el sub DB9, que es el que conocemos del puerto serial. Y también puede utilizar bornera, ¿no? Una bornera verdecita con tornillos que diga A más, B menos y tierra, normalmente, que es lo que él transmite. ¿Cómo está estructurado? Ya vienen unos circuitos integrados que se encargan de hacer la comunicación Modbus RS485. Y precisamente ellos llaman MAX 485, MAX 487, MAX 483, MAX 481, siendo el más utilizado el MAX 485. También hay otra serie muy buena, se me escapa, SN72, no sé qué, también se utiliza mucho para la comunicación Modbus. ¿Qué tiene por dentro el encapsulado? Que es de 8 pines, 8 dual inline, ¿no? Dual in pines. ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene 2 convertidores de serial a Modbus,
¿cierto? Con una salida normal y una salida negada, y están conectados bidireccionalmente. Este trabaja de aquí para allá para recibir y este de aquí para allá para enviar. Eso es red integrado. Y una red Modbus se puede instalar de esta manera. El principal y unos esclavos que se conectan acá. Cuando yo arranco la comunicación requiere una resistencia de desacoplo, y cuando termino la comunicación también necesito una resistencia de desacoplo. En los intermediarios no se necesita la resistencia, solo al inicio y al final de la comunicación Modbus. Eso lo manejamos ya en comunicaciones industriales del semestre anterior. Bien, método de acceso al medio es tipo master esclavo. Si estamos hablando con RJ45, perdón, estamos hablando con Modbus serial RTU. Si estamos hablando de Modbus serial, perdón, si estamos hablando de Modbus sobre TCP/IP, entonces la metodología del medio es cliente-servidor. Seguridad en la transmisión, entonces para revisar los posibles errores se utilizan la CRC o la LCR. Esta es comprobación de redundancia cíclica. Es un pequeño paquete de información que hace un cálculo al final de la transmisión, y si el cálculo da igual al que tiene acá, entonces dice que la transmisión está correcta, y si no, dice que hay un error. La LCR ya no es cíclica, sino longitudinal, es una comprobación longitudinal, redundante longitudinal. Aquí es cíclica. Se usa más la cíclica, menos problema, más fácil de calcular. Se requiere un bit de start y un bit de stop para decir que arrancó y terminó, que ese espacio entre el bit de start y el bit de stop es el dato o la trama. Se requiere un bit de paridad o dos. Se requiere un flujo continuo, control de flujo. Normalmente en las comunicaciones industriales el control de flujo queda deshabilitado. Sin control de flujo, para no darle tanto complique a la comunicación. Bien, en Modbus ASCII y Modbus RTU. Entonces, en el Modbus serial hay dos formas de hacer Modbus. En forma ASCII, que es el protocolo especial de comunicación serial, y el RTU, que es para unidades remotas. Hay dos versiones del protocolo Modbus. El RTU utiliza datos binarios y utiliza la detección de error por redundancia cíclica, mientras que el modo ASCII es más sencillo y fácil de leer, aunque menos eficiente, debido a que cada byte requiere de 2 bits, cada byte requiere de 2 bytes ASCII, y utiliza un código menos eficiente, que es el LRC. Este es el ASCII. Da cuenta que tiene diferencia, que aquí este empieza con un silencio de 3,5 caracteres antes de iniciar la trama, mientras que este inicia con un código ASCII 3A, que es estos 2 puntos. El resto es la misma: dirección, función, dato y el checksum. El checksum además aquí hace un CR y un LF, que es un código hexadecimal 0D y OA. Pero fíjese que todo esto lo hace un poco más complicado a la hora de calcular el checksum. El checksum es el que detecta el error. Este es más completo, es el que más se utiliza. De hecho, siempre lo he utilizado. Empieza con un silencio de 3,5 caracteres, que es como el bit de inicio. Luego viene la dirección del esclavo al que yo me voy a comunicar, porque se supone que el módulo manda una trama a un esclavo. Este es el maestro. Esta es la dirección del esclavo. Si yo tengo 32 esclavos, le digo que al esclavo 15, y colocaría la dirección del esclavo. Aquí coloco la función Modbus. ¿Qué quiero hacer allá con el esclavo? ¿Qué le quiero pedir? Le quiero que me mande información de lectura de una entrada, de lectura de una salida, de lectura de un registro, de lectura, etcétera. Entonces, esa función está establecida en una tabla. Vamos a ver si ahorita la miramos. Esa función queda estipulada acá. Y ahora vamos a decirle qué dato queremos que nos envíe de esta función, qué quiero que nos envíe, ¿cierto? Y aquí yo le pido, mándeme la información del dato tal. Y el checksum es el CRC, que es redundancia cíclica, que es una operación. Ahí en el blog, en donde dice software, hay una dice calcular el CRC, y entonces ese es un programita hecho en Visual que corre muy bien, y nosotros solamente le damos unos datos y él nos bota un resultado. Eso es lo mismo que hace el Modbus cuando está haciendo comunicación. Entonces vamos a hacer algunas aplicaciones más adelante con ese software. Bien, aquí tenemos los famosos gateway para Modbus, ¿no?
los gateway, por ejemplo ¿no? Este convierte Modbus A más B menos, Modbus RTU en Modbus TCP/IP, y esto me lo convierte a Ethernet. Ese me convierte serial a Modbus. Ese me convierte serial a Modbus con DB9, con Bornera. Y este me lo convierte a Ethernet. Y aquí están más o menos en National Instrument, vamos a trabajarla, el bloque de los elementos utilizados en Modbus. No, ahí están, ahí se sacaron estos ejemplos. Aquí tenemos un host. Recuerden que el host es el equipo que está conectado a Internet y está identificado con el último octeto de la IP. Entonces la IP contiene en clase C, que es la que nosotros trabajamos, porque la hay en clase B y clase A. En clase C, los primeros 3 octetos de la IP, por ejemplo, 192, 168, 0, esos 3 identifican la red. La red. Esa red ya está identificada con nuestros octetos. Y el último octeto identifica el host, ¿no? El host. Si yo voy a clase B, entonces los 2 primeros octetos, 192, 168, me identifican la red. Y los 2 últimos octetos, 0 y el número que va, me identifican el host, o los equipos que están conectados a la red. Eso se llama host. Y si es clase A, el primer octeto me identifica la red y los 3 últimos me identifican los equipos. Entonces deje de cuenta que si yo estoy en clase A, yo tengo muchísimos equipos, del orden de millones de equipos conectados a la red. Si estoy en clase B, tengo menos, y si estoy en clase C, solo tengo lo que me da un octeto nomás para conectarme, un 128 equipos, algo así. Esta es la puerta de enlace y estos son los dispositivos remotos conectados de forma serial, se convierten en forma Ethernet a través de estos equipos. Bien, ok, ahora miremos la integración de equipos en la red Modbus. Aquí hay un ejemplo, unos transmisores de temperatura conectados a sus termocuclas, entonces se conectan a través de, en este caso estamos hablando de Schneider, está trabajando con un Twido, entonces las puertas de enlace son las TWDXCAT3RJ, ¿cierto? Y aquí tenemos comunicación de RS485, 485, 485 y se comunican 485 a uno de los módulos de entrada de comunicación. También puede ser Ethernet. Pero son controladores programables, dice que controladores tipo Celio de temperatura conectados. Es una red, ¿cómo se hace? Con esos repetidores que están en cada uno de ellos, que son los que hacen de puerto. Bien, aquí tenemos una red Modbus en general. Entonces, la red Modbus es esta que va por acá, ¿cierto? ¿Qué hace? El cable es este es el cable trenzado. Cuando se inicia la comunicación en el primer equipo, debe ir una resistencia sola o una resistencia con un capacitor, así, dice que recomiendan 120 ohmios y un nanofaradio conectadas en serie, haciendo puente en la red, ¿no? Ese es el primer esclavo. Esto que está aquí está mostrando que esto es bidireccional, es el integradito que vimos ahorita, el MAX 485. Y esta es la resistencia de tierra conectada a 0 voltios, 0 voltios. Cable trenzado. Este es el maestro, pero este es de intermedio, ¿no? Entonces no necesita resistencia. Fíjense que no porque vamos a creer que la resistencia es para el maestro, que el maestro no está siempre de primero. Mira, aquí está en la mitad. Entonces, donde empieza la comunicación, la red Modbus, ahí se coloca, y donde termina en las dos, en el comienzo y en el terminal, no importa que sea esclavo o maestro que esté en ese momento. Bien, estos son los tipos de conectores utilizados en el Modbus tipo serial, RJ45, ¿no? Es una Bornera RJ45, se identifica mirándola de frente donde está la muesca esta de entrada, 1 a 8, esta es la hembra, y el macho se identifica viéndolo con la pestaña que engancha por debajo, lo vemos por encima, y por encima con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Esos son los colores definidos por la EIA y la TIA en la norma T568. Es verde, blanco, verde, naranja, azul, azul, blanco, naranja, blanco, azul, azul, blanco, naranja solo, marrón, blanco y marrón. Y por la norma, bueno, aquí está, listo, esta es. Ahora también existen estos colores, ¿no? También se pueden manejar estos tipos de colores también mandadas por la EIA y la TIA. Bien, dentro de esos 8 que necesitamos solo 3 elementos,
que son A más, B menos y tierra. Entonces, viendo el cable de frente, el cable, el 4, este, y el 5, este, y el 8, este, son los únicos 3 cables que yo aprovecho de este conector. Los otros no lo utilizo, se utilizan para comunicación 232 y para el voltaje de 5 voltios cuando tenemos que activar algún equipo de 5 voltios que están en el 7, no más, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esta lámina, porque en esta lámina está cómo yo puedo utilizar una esto es estándar. Equipo que esto lo tenga diferente es un equipo que no está estandarizado. Esto es un estándar, todos los equipos deben venir así. Si usted mira el Ethernet del Twido y metemos el cable allá, está utilizando el 4 y el 5, en el que es serial, ¿no? Bien, aquí vemos un pictórico. Un pictórico es cuando yo utilizo los elementos reales en 3 dimensiones y hago las conexiones en borreras y todo eso, se llama pictórico y esto se llama diagrama de funcionamiento, diagrama o plano. Este es el pictórico, entonces fíjense dónde va la resistencia y el capacitor, ¿no? Van en las 2 líneas A más B menos. Esta no, que está la tierra. A más B menos, A más B menos, y en el final, donde termina, está otra vez 120 y una no faradio. Entonces, A más y B menos, o de 1 y de 2. Bien, en el Twido, que es el que estamos trabajando, el terminal del Twido es un DIN 8, un mini DIN 8. Es este, ¿no? Y está identificado como está ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yendo de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, hay un espacio, 5, 6, 7, 8. Listo. Ese mini DIN sale a un cable RJ45. Y este cable RJ45, en el 4 lleva la más, en el 5 lleva el menos y en el 8 va el 0 voltios. ¿Cierto? Ahí está. Nosotros no se utiliza. No se utiliza. Y están conectados de esta manera. A más B menos y tierra y 5 voltios están conectados así al RJ45. Los 5 voltios, ¿para qué? Por si el sistema los necesita. Si no, no pasa nada, no los conecta, los deja ahí. Los tiene ahí presentes, pero no los conecta. Las tramas, que es lo que a donde yo quería llegar en la clase de hoy. Yo, si quieren, les recomiendo, leanlo, de comunicación Modbus, si no entendemos esto. La primera práctica que vamos a hacer es hacer una comunicación Modbus serial entre un autómata de estos y las view. Entonces, para eso les estoy diciendo, entonces vamos a mirarlo ahí. Lean esto, lean esto, lean esto, lean esto, y aquí estas tramas las explicaré yo, que son ejemplos ya estipulados para una comunicación maestro-esclavo RTU para leer bobinas. Sí, esto yo quiero que esta diapositiva no la masquemos, pero al dedo para que lo tengamos bien. Los simuladores, vamos a trabajar con los simuladores, la comunicación con el Twido, perdón, con el Unitronics, cómo me comunico Unitronics y cómo me comunico con otro PLC y cómo me comunico con el Arduino y cómo me comunico al último con la view. Creo que esa no está acá. No, esa no está acá. Entonces yo esta diapositiva la voy a subir